Adelante. Lo siento, estaba hablando sola. Muy buenos días, licenciada y compañeros. El día de hoy hablaremos un poco más acerca del movimiento de placas. Eh, Todos sabemos que es muy importante estudiar las placas, pero ¿cuál es la importancia de conocer estos movimientos? Bien, se considera que el estudio de la tectónica de placas es fundamental para que en un futuro nosotros como seres humanos podamos conocer de antemano cuando un volcán entrará en erupción o identificar los primeros movimientos de un terremoto, porque todos sabemos que la capacidad destructora que poseen estos desastres naturales como los volcanes y los terremotos, pues ocasionan efectos devastadores para nosotros como seres humanos. Eh, También tenemos la definición de lo que son las placas tectónicas. Dice que las placas emanan del francés plaqué, que se utiliza para referirse a algo plano y delgado que se coloca sobre una cosa. Tectónica, por su parte, deriva del griego tectónicos. Se denomina placas tectónicas a las placas de rocas sólidas que en conjunto forman la litosfera y que se ubican sobre la astenosfera. Estas placas están debajo del manto de la Tierra. Ustedes que pueden visualizar la imagen que nosotros colocamos en la parte de abajo, en la parte de abajo, ahí se puede visualizar que está la astenosfera, que es la parte naranja, la litosfera, que es la parte que a nosotros nos interesa, que es donde está el movimiento de las placas tectónicas. Bien, entre los tipos de placas tenemos las placas continentales, las oceánicas y las mixtas. Eh, ¿Puede avanzarle, por favor? Adelante. Sí. Bueno, tenemos lo que son las placas continentales, las oceánicas y las mixtas. Cuando hablamos de las continentales, estamos hablando básicamente, para resumir y no leer lo mismo que está en la pantalla, estamos hablando de que las continentales son vistas desde la siguiente manera. Son las placas que están formadas principalmente por litosfera continental. Un ejemplo de ello es la placa de Arabia. Cuando hablamos de las placas oceánicas, estamos hablando de las que no llevan continente alguno. Un ejemplo de ella es la placa de Nazca, que la podemos identificar al sur del continente americano. Estamos hablando de Colombia, de Chile, Ecuador, todos esos países que están ubicados al sur del continente americano. Otro ejemplo de las placas oceánicas es la placa de Cocos, que está exactamente pegada a la placa de Nazca y también la podemos encontrar al norte y cierta parte al sur del continente americano. También tenemos lo que es la placa del Caribe. Las placas mixtas podemos identificarlas de la siguiente manera. Están formadas por litosfera oceánica y también por la continental. Un ejemplo es la placa australiana. Si nosotros nos vamos al mapa, podemos visualizar que también es parte del continente, de Australia, perdón, de Australia, pero también conforma cierta parte de agua. Eh, por otra parte, tenemos lo que son las teorías de las placas, tectónica de placas. En 1968 se le dio seguimiento a la teoría que Alfred Wigner explicaba sobre la formación de los continentes y cómo las placas forman parte de los movimientos de los continentes. Sí sabemos que esta teoría responde a ciertas características, como por ejemplo la aparición de montañas, volcanes, sismos, formación de plegamientos y fallas geológicas. También tenemos lo que es expansión de océanos, desplazamiento de continentes y también es asociado a yacimientos minerales y petrolíficos. ¿Cómo surgió? Nosotros sabemos que los continentes básicamente están en constante movimiento,
pero más que todo las placas son las que producen esos movimientos y las cuales se encuentran en fragmentos de la capa superior. Entre los movimientos de las placas tenemos movimiento divergente, que es cuando dos placas se separan y producen lo que se llama una falla o un agujero en la tierra o una cadena montañosa submarina. En la imagen podemos apreciar cómo ambas partes se separan, así creando un hueco en la tierra. Por otra parte, tenemos el movimiento convergente, el cual se refiere a dos placas se juntan, la placa más delgada se hunde sobre la más gruesa, produciendo cadenas montañosas. Justamente la flecha nos indica, la que está en color azul, de que esa es la placa más delgada que se hunde entre la más gruesa. Así se crean las montañas. Tenemos la de movimiento deslizante o transformante. Estas dos placas se deslizan o se resbalan en direcciones contrarias, también provocando fallas. Creo que esto es muy fácil de comprender. Bien, cuando nosotros estamos hablando de los movimientos tectónicos, nos referimos a dos causas realmente importantes. La primera es la corriente de convención del manto. Cuando hablamos de esa nos estamos refiriendo básicamente a la diferencia de temperaturas entre los límites de manto superior y el inferior. Cuando hablamos de gravedad estamos hablando de la diferencia de niveles de dorsales y la zona de subducción. Entonces, eso sería todo. No sé si alguien de mi grupo desea agregar algo más. Bien. Entonces, eso sería todo por nuestra presentación, Rick. Sí, muy bien. Excelente presentación. Ya sabemos pues que este movimiento de placas van a generar todos aquellos procesos de fenómenos telúricos que hemos estado estudiando, ¿verdad? Muy, muy bien. Ok, vamos a continuar entonces con la parte de maremotos. Buenos días, Miss. Buenos días, chicos. Bien, vamos a pasar a la parte de un maremoto. Muy bien, nosotros somos encargados de exponer un poco acerca de qué son los maremotos, las diferencias, ya que comúnmente se suelen confundir con un tsunami, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a iniciar con eso. Diferencias entre maremoto y tsunami. ¿Cuáles son las diferencias? Muy bien, un maremoto es un terremoto ocurrido en el mar, es decir, un movimiento tectónico violento que ocurre en el lecho marino. Significa que su epicentro se encuentra en el mar, en el lecho oceánico. Se produce normalmente cerca de las costas, de las costas, ¿verdad? De cualquier país o continente. Y el tsunami es la consecuencia muchas veces de estos maremotos. Entonces los tsunamis son, por principal característica, cuentan con olas un poco más grandes que la de los maremotos, y los maremotos son pequeñas olas que en contraste con las olas normales sí hay una gran diferencia, pero en contraste con un tsunami son un poco más pequeñas, ¿verdad? Entonces, un maremoto son pequeñas vibraciones que ocurren en el lecho oceánico, tienen su epicentro allá en el mar, y en consecuencia golpean las costas con cierta violencia, ¿verdad? Muy bien. Después, ¿qué son los maremotos? Son un fenómeno oceánico complejo en el cual se producen olas de mucha energía y gran tamaño, que desplazan cantidades de agua muy por encima de las olas ordinarias del viento y que pueden arrasar con todo a su paso. Bien, esto sucede debido a las pequeñas vibraciones o el sismo que es producido en el mar. Entonces, este sismo son pequeñas vibraciones, ¿verdad? En consecuencia, genera estas olas que vienen con bastante fuerza, grandes velocidades y tienen efectos devastadores en las costas, ¿verdad? En la tierra, básicamente. Muy bien.
el término maremoto y su derivación, ¿verdad? Proviene del latín como la mayoría de las palabras y es mare, de mar, y moto, del movimiento, ¿verdad? Entonces, la combinación ya tenemos movimiento, básicamente movimiento en el mar, ¿sí? Movimiento en el mar. Entonces, de eso, y también se puede derivar del japonés, se deriva del japonés de su, ya que se refiere a puerto o la bahía, y nami, ola. Entonces, sí, ¿verdad? Las palabras hacen bastante juego, entonces ya después es una ola que golpea la bahía. Muy bien. Bien, las causas más comunes de los maremotos. Un sismo en el fondo del mar, cuya ruptura se da de manera lenta. Bien, es lo que decía hace un ratito, ¿verdad? Es un sismo, o sea, pequeñas vibraciones que ocurren en el lecho marino, y esto se puede producir de manera lenta, entonces son vibraciones constantes por ciertos minutos, las cuales causan estas olas que golpean las costas. Bien, otra causa básicamente este sismo es la causa más común, y cuando es por un sismo, eh, eh, las olas pueden ser, cuando es por un sismo es bien probable, ¿verdad? Que vamos a tener un tsunami. Básicamente esta es la causa más común de los maremotos. La segunda es la caída de grandes masas de tierra o monumentales icebergs, témpanos de hielo sobre el mar o sobre un lago. Sí, es bastante peculiar, y en los lagos pueden ocurrir maremotos, ya no sería tanto mar, ¿verdad? Porque es un lago, pero sí pueden ocurrir, y es por lo mismo. La caída de grandes icebergs. ¿Qué pasa? Es como si lo ponemos en un ejemplo más o menos claro. Si ustedes en la pila de su casa arrojan una piedra, entonces al caer esta piedra, el agua puede estar calma y va a empezar a producir vibraciones, cierta movimiento en el mar, en el agua de su pila. Entonces es lo que sucede, ¿verdad? Al caer este iceberg con tanta fuerza en el lecho marino, puede ocurrir estas vibraciones y en consecuencia tener las olas de un maremoto. Bien, la tercera, la explosión de un volcán a nivel del mar o en el fondo del mar. Esto produce una gran energía cuando un volcán erupciona, por lo tanto puede terminar en un maremoto. Las avalanchas, erupciones volcánicas y explosiones submarinas, por lo mismo, y meteoritos y su impacto en el fondo marino. Es el ejemplo de la piedra, ¿verdad? Si al lanzarla van a ocurrir estas ciertas vibraciones y se va a producir un maremoto. Bien, aquí tenemos una explicación un tanto más clara de lo que es un maremoto, y tenemos un sismo hace temblar el fondo del mar, ¿verdad? Entonces vemos la ruptura que está ocurriendo en el lecho marino, ¿verdad? Entonces, esto hace que esas pequeñas vibraciones causen esas olas. Entonces, este fenómeno desplaza hacia la superficie una gran masa de agua. Bien, esas vibraciones, ¿verdad? Empieza a moverse, entonces desplaza el agua, hace que el agua se forma o se mueva de manera más violenta hacia la costa, porque ya las olas buscan hacia la costa naturalmente. Por lo tanto, con un maremoto las vibraciones son mucho más grandes, entonces naturalmente buscan hacia la costa, pero ya de manera más violenta. Se forma una escoriación que se propaga a una gran velocidad bajo la superficie. Después aspira el agua, se retira de la orilla, y al acercarse a las costas, la onda forma olas gigantescas, ¿verdad? Tiene un arrastre, básicamente. Digamos que al ocurrir el sismo en el lecho marino, hace que, por decirlo así, que la costa se contraiga, ¿sí? Entonces, se contrae, y cuando ya se expulsa, viene con toda la cantidad que se contrajo. Entonces viene con mayor fuerza la ola, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Muy bien. Por consecuencia, ¿qué tenemos cuando pasan los maremotos? Muy bien. La primordial y más intimidante son los tsunamis, que tienen esa capacidad destructiva de olas gigantescas y veloces. Muy bien, esa es la consecuencia que más se teme, ¿verdad? Y es lo más catastrófico.
Por lo tanto, siempre que ha ocurrido un sismo, puede ser, un hecho telúrico en el océano, siempre, por lo general, se da la alerta de tsunami. Bien, porque es lo más común que puede llegar a suceder. Cuando pasa un sismo en el mar, la consecuencia es un tsunami y sabemos los daños que puede generar un tsunami, ¿verdad? Que son mucho más grandes lo que puede ocasionar un maremoto. Bien, entonces la segunda consecuencia induce cambios momentáneos o permanentes en la distribución de las corrientes oceánicas. Se ven afectadas claramente, el lecho marino cambia. Entonces, repentinos cambios en la flora y fauna de los fondos marinos. Cambia claramente, ¿verdad? Imagínense el lecho marino está en cierta condición y al tener estas vibraciones, al tener esta ruptura en el mar, un deslizamiento, un declive, etcétera, etcétera, entonces ya el lecho marino sufre un cambio, ¿verdad? Y por último, alteran la geografía por muchos años. Entonces, como se sabe, nuestra Tierra probablemente se construyó a base de terremotos, maremotos, etcétera, etcétera, y sucede al igual ahora, ¿verdad? Sí, hay ciertos cambios en la geografía. Muy bien, aquí tenemos una imagen de lo devastador que pueden ser los maremotos y también en ayuda de los tsunamis, ¿verdad? Factores de vulnerabilidad. ¿Por qué somos tan vulnerables a maremotos? Básicamente porque hay asentamientos situados en zonas costeras de poca altura. Entonces el impacto es directo, ¿verdad? En Honduras tenemos una pequeña ventaja, se puede decir, que por el lado de Islas de la Bahía, bueno, imagínense Islas de la Bahía en caso de maremotos, sufren impactos directos, ¿verdad? Son islitas. En caso de la costa, la gran ventaja es el arrecife de coral. Entonces, este arrecife aparte de ser un lugar turístico, ofrece una gran protección, ¿saben? Porque las olas se ven detenidas en cierto punto por estos kilómetros de arrecife que hay, ¿sí? La siguiente es construcciones no preparadas para resistir maremotos. Básicamente por la tecnología y recursos de diversos países. Por ejemplo, en Japón están bastante bien preparados para este tipo de cosas, ya que ellos son bastante vulnerables a sufrir movimientos telúricos de esta magnitud. Y están preparados, pero no en todos los países, ya sea Chile, por ejemplo, no está tan preparado y a veces cuando hay maremotos, los daños son mucho mayores, ¿verdad? Y inexistencia de sistemas de alerta temprana ni planes de evacuación. Pasa mucho a veces que cuando hay temblores, que son algo menos leve, es más leve, perdón, las personas a veces piensan y se exponen, ¿verdad? No deciden evacuar. Entonces, a veces es por irresponsabilidad y a veces es porque no hay alertas. Si no hay alerta temprana, es demasiado tarde cuando le dicen que tiene que dejar su hogar y sus cosas, ¿verdad? Entonces, por eso a veces se producen pérdidas humanas. Muy bien, ahora los 5 maremotos más fatales de la historia. El primero fue en Valdivia, Chile, en 1960. Este maremoto tuvo un epicentro en la provincia de Malleco, ¿sí? Y tuvo una magnitud de 9.5. Este es el maremoto o el terremoto marino, el cual ha alcanzado el punto más alto en la escala de Richter. Este punto fue de 9.5. Ese es lo más que hemos registrado en la historia de la humanidad. Entonces ya se pueden imaginar lo violento que fue, ¿verdad? Muy bien, hubieron de 5.000 a 8.000 muertes y esto ocurrió a una profundidad de 37.000 millas de profundidad, o sea, en el lecho marino, ¿verdad? Si ponemos el lecho marino acá, fue como, no sé, profundo en el suelo, ¿verdad? Sí, eso quiero dar a entender, profundo en el suelo. Bien, el siguiente fue el Golfo Moro en Filipinas, ¿sí? El Golfo de Moro en Filipinas. En este murieron aproximadamente de 4.000 a 7.000 personas y su escala fue de 8. Sí, en la escala de Richter tuvo una medición de 8. El siguiente es Tumaco, Colombia.
En Colombia este maremoto alcanzó en la escala de Richter 8.1 y este maremoto se produjo a causa de una falla inversa de las interplacas. Entonces, cuando las placas se mueven, colisionan, etcétera, es bastante común que sucedan esto, ¿verdad? Terremotos o en este caso maremotos. Muy bien. En este hubieron 464 muertos y hay también bastantes heridos. Su profundidad fue de 26.6 kilómetros en el lecho marino, ¿verdad? Bien, la siguiente es en el Océano Índico en el 2004 y este maremoto duró entre 8 a 10 minutos. Entonces, lo que les explicaba, ¿verdad? Imagínense una vibración en el mar, en el lecho oceánico, de 8 a 10 minutos. Entonces es una cantidad de energía bastante grande, ¿verdad? Por lo tanto, produce olas por bastante tiempo, o sea, 10 minutos de olas intensas, entonces causan grandes daños, ¿verdad? Este duró de 8 a 10 minutos, su profundidad fue de 30 kilómetros y los muertos ascendieron a una cantidad de 275,000. Este maremoto tuvo la peculiaridad, digámoslo así, porque tienen, digamos, inician a cierto ritmo o frecuencia, a cierta frecuencia, pero pueden ascender o descender. Este llegó hasta 9.1. Entonces, estuvo a 4 grados de ser igual de intenso que el de Chile, ¿verdad? Entonces, de ahí las grandes consecuencias. Y duró por mucho tiempo, ¿verdad? Casi 10 minutos. Muy bien. Y el último en provincias de Japón. Esta zona, ustedes saben que, bueno, este maremoto fue bien conocido y, si mal no recuerdo, terminó en un tsunami de la misma manera. Entonces, en provincias de Japón, las olas alcanzaban 40 metros de altura, eran gigantes, olas gigantescas, y en la escala fue de 9.1. Su profundidad fue 800 kilómetros. Muy bien. En nuestro caso, gracias a Dios no hemos sufrido o experimentado un maremoto. Sí hemos experimentado movimientos telúricos tanto en el territorio del país, ¿verdad? Y lo más cercano o la alerta que alguna vez fue emitida para Honduras fue cuando hubo un pequeño sismo en el Golfo de México, el Golfo del Caribe, sí, en el Golfo por México. Entonces, como les decía, cuando hay movimientos telúricos en el mar, inmediatamente se da una alerta de posibles tsunamis, más que todo, ¿verdad? Entonces, cuando hay un maremoto, cuando hay un temblor en el lecho oceánico, se espera por consecuencia un tsunami y por lo tanto se toman las medidas. Gracias a Dios no pasó más. Creo que eso sería todo por nuestra parte. Muy, muy bien. Bueno, como vieron ustedes, pues los procesos que hemos estado estudiando, cada uno está bien relacionado con los demás, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace al final de cuentas este movimiento en general que hemos estado estudiando? Son las placas, ¿verdad? Como bien explicaba Claudia, pues las placas son las que van a determinar cada una de esas características. Muy bien la explicación que hicieron finalmente, ¿verdad? La escala de Richter, por ejemplo, mide los epicentros, ¿verdad? Y mide qué magnitud han tenido. Los maremotos son parte de los terremotos también, solo que se llaman maremotos porque están dentro de los mares. Muy bien. Bueno, si tienen dudas para esta temática, pues la pueden hacer ahorita. Si no, la otra semana sería ya. Vamos a trabajar con la siguiente parte de los fenómenos atmosféricos. Nuevamente va a ser una actividad que tienen que realizar ustedes, solo que esta vez no van a hacer exposiciones, ¿verdad? Yo les voy a indicar con tiempo cómo se trabajan y en la plataforma ya va a estar subida estos videos para que los puedan revisar al momento de estudiar la temática. Si no tenemos dudas, entonces nos veríamos hasta el martes de la otra semana. ¿Sí? Bueno, cuídense entonces y feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Liz. Gracias, Liz. Fin de semana.